Bienvenidos a Metalurgia para Dummies. Yo soy el ingeniero Francisco. Y yo el ingeniero Rodrigo. Y el día de hoy daremos una pequeña introducción a lo que son las microestructuras y los diagramas de fase. El agua es una de las sustancias más versátiles que conocemos. Tal es así que prácticamente todos sabemos que si hace mucho frío podemos tener hielo. Si se calienta obtenemos el agua como tal. Y si calentamos un poco más, esta empieza a burbujear y se genera vapor. Sin embargo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Es posible pasar de hielo a vapor sin pasar por el estado líquido? ¿Pasa lo mismo con los metales? ¿Solo puede haber cambios de estado? En las aleaciones, cuando se enfrían, ¿solidifican igual? Antes de contestar a dichas preguntas, haremos una breve explicación de qué es lo que pasa dentro del estado sólido en los metales. Como ya se habló en el video anterior, la mayoría de los materiales metálicos son policristalinos, y esto quiere decir que consisten en muchos granos muy pequeños. En los materiales policristalinos, los límites de grano sirven para establecer una separación entre las redes cristalinas de cada grano individual. Los límites de grano son resultado del proceso de solidificación en el cual se forman las redes cristalinas simultáneamente, aunque con distintas orientaciones, chocando así unas con otras. Los límites son regiones de muy alta energía ya que convergen ahí casi todos los defectos conocidos. Los granos y sus límites constituyen la estructura microscópica o microestructura de los metales, aunque generalmente nos referimos a todo lo que se puede ver en una metalografía a partir de 200 aumentos de un microscopio como microestructura. Una aleación se define como un material que tiene propiedades de un material metálico y está conformado por múltiples elementos. En muchos casos, los granos en los metales tienen diferentes estructuras. Las aleaciones comúnmente consisten en múltiples fases. Se puede definir una fase como una parte dentro de un sistema homogéneo y delimitado por una superficie que lo separa de cualquier otra parte. Una fase tiene las siguientes características. Tiene la misma estructura o arreglo atómico a lo largo de ella, la misma composición química y propiedades, y una interfase definida entre la fase y cualquier fase circundante. Las distintas fases presentes en el material son también componentes de su microestructura. Es de suma importancia identificar las fases presentes y saber interpretar las microestructuras, ya que estas influyen fuertemente en todas las propiedades del material. El ejemplo más común es el del agua, en la que pueden converger el agua en estado líquido con el hielo a 0 grados Celsius. Tanto el agua como el hielo tienen la misma composición, pero tienen diferentes estructuras y diferentes propiedades. A continuación podemos observar algunos ejemplos de microestructura. Estos fueron obtenidos mediante la técnica de metalografía. En esta técnica lo que se hace es pulir la superficie metálica hasta que se le dé un acabado espejo, y entonces se ataca con algún reactivo químico que corroa selectivamente los límites de grano. Esto genera un contraste entre las fases y los ataques pueden revelar ya sea todas las fases o solamente una. La primera imagen corresponde a la estructura típica de solidificación de un metal puro. Como podemos ver, solamente existe un tipo de grano, aunque se encuentra en distintos tamaños. La razón de esto es debido a la velocidad de enfriamiento, la cual no es homogénea. La segunda figura, o la figura B, corresponde a una microestructura de una aleación tras su solidificación. Se puede ver una matriz, la cual sería la fase rica en solvente, y unas estructuras ramificadas que se conocen como dendritas, las cuales son ricas en soluto, el cual no se logra distribuir uniformemente durante la solidificación, y que entonces constituye una segunda fase. Es posible, mediante un tratamiento térmico de homogenización, redistribuir el soluto de una forma más homogénea y modificar así la microestructura. Esto suele hacerse debido a que las dendritas, por su forma, actúan como concentradores de esfuerzo. La aleación en esta condición es entonces muy dura, pero a la vez sumamente frágil. En la figura C se nos presenta un hierro gris sin atacar. Se le denomina hierro a todas las aleaciones hierro-carbono que contengan por encima de 2% de carbono. Podemos ver entonces una matriz sin identificar, ya que como se dijo no tiene ataque químico, y una segunda fase, que es el carbón en forma de grafito, que en este caso adquirió una morfología de hojuelas. Esta segunda fase es visible aún sin atacar debido a su tamaño. Para la imagen D observamos otra vez un hierro gris, pero ya atacado. Podemos ver ahora su matriz, la cual resulta ser perlita, un concepto que explicaremos próximamente. Y para la figura E corresponde a la aleación cobre-zinc, que se conoce comúnmente como latón. Quizá alguna vez hayan oído hablar de él.
Aquí solo podemos observar un tipo de grano debido a que la solubilidad del zinc en la matriz de cobre es muy alta, y al no rebasarse un límite de solubilidad no se forma entonces una segunda fase. Este es un tipo particular de latón que se denomina C36000. Este en particular incluye 3% de plomo para mejorar su maquinabilidad. Al contrario del zinc, este no tiene buena solubilidad en el cobre, por lo que forma una segunda fase que es perfectamente distinguible, en la forma de varios pequeños puntos negros que se pueden ver en la imagen. Eso vendría a ser la segunda fase formada por el plomo. La figura F, ahora, corresponde a un acero. Los granos blancos son de una fase llamada ferrita, y los granos marrón de la llamada perlita, que ya observamos anteriormente en la imagen D. Y hay unas partículas alargadas que son color azul marino. Estas corresponden al sulfuro de manganeso, que no es propiamente una fase. Esta es una inclusión, es decir, un contaminante que se genera debido a las impurezas que no se logran eliminar durante el proceso de fabricación del acero, y que entonces pueden mezclarse con algún elemento de aleación, como tal es el manganeso, que está presente en varios tipos de acero, aunque en distintas cantidades, y el azufre, que es una impureza indeseable en los procesos de aceración. Para la figura G, finalmente, podemos observar un hierro nodular. Este se le llama así debido a que el grafito está en forma de nódulos o de esferas. Esta es su principal diferencia respecto al hierro gris, donde también hay grafito pero en forma de hojuelas. Los diagramas de fase son una herramienta fundamental que puede ser usada para entender cómo las soluciones sólidas, las estructuras cristalinas y los componentes químicos son afectados por la temperatura, además de que son esenciales para entender los efectos de la composición de la aleación, solidificación y procesamientos térmicos en la microestructura, e incluso ayudan a determinar las temperaturas de solidificación y de fusión acorde a la composición química. En un diagrama de fases binario típico, la temperatura aparece en el eje vertical y la composición química aparece en el eje horizontal. Bajo una temperatura y una composición definida, el diagrama muestra qué fase o qué fases están presentes en la aleación bajo condiciones de equilibrio, es decir, bajo condiciones en las que no haya cambio alguno durante un periodo más o menos largo. La presión se considera una constante con valor de una atmósfera. En el caso del agua pura, pasa algo curioso: a menos de una atmósfera y a 0.01 grados Celsius, el agua, el hielo y el vapor coexisten, pasando continuamente de un estado a otro, y bajando más la presión y disminuyendo la temperatura, el hielo puede pasar directamente a vapor. Para entender los diagramas de fase hay que hablar de soluciones, ya que las aleaciones en el sentido químico de la palabra son soluciones sólidas, al igual que las líquidas. También pueden tener solubilidad ilimitada y solubilidad limitada. Un ejemplo de solubilidad ilimitada podría ser el agua y el alcohol, ya que por más cantidad que mezcles de ambos, siempre se verá una solución homogénea, es decir, no se podrán ver los componentes individuales de dicha mezcla. Cuando la solubilidad es limitada, el solvente aceptará cierta cantidad de soluto hasta que llegue al punto de saturación. Cuando no se rebasa ese límite, el soluto se disuelve totalmente en la matriz o solvente y se dice que está en solución sólida, siendo imperceptible a la vista. Si el límite de solubilidad se excede, el soluto en exceso, es decir, el que no se alcanza a disolver, precipitará sobre la matriz, siendo observable. Un buen ejemplo de esto en soluciones líquidas es el agua con sal. Cuando se agrega suficiente sal, esta ya no se disuelve y se hundirá en la parte inferior. Es igual en soluciones sólidas. Para que una aleación tenga solubilidad ilimitada, debe cumplir con las reglas de Coombe-Rotary. Estas son: la diferencia de los rayos atómicos entre los iones o átomos no debe ser mayor a 15%. Deben poseer la misma estructura cristalina. Los iones deben tener la misma valencia y la electronegatividad debe ser aproximadamente igual. Si no cumple con alguna de las reglas anteriores, la aleación tendrá solubilidad limitada. Este es un diagrama de fase isomorfo, en el que los dos componentes muestran solubilidad sólida completa, y por lo tanto una sola fase. Solo algunos de los sistemas tienen esta característica, como lo son el sistema cobre-níquel o talio-plomo. Para orientarnos en un diagrama de fases más fácilmente se les ha dado nombres a las líneas que dividen las diversas regiones. La línea de líquidos, designada por una L mayúscula, indica la temperatura por encima de la cual un material es completamente líquido. Las temperaturas más grandes siempre serán las de los elementos puros. Si somos observadores, nos daremos cuenta que en la gran mayoría de los diagramas de fase,
la línea líquidos tiende a curvarse hacia abajo, o sea que la mayoría de las aleaciones, salvo casos muy puntuales, tienen puntos de fusión más bajos que las de sus componentes puros. Esto se puede explicar mediante la termodinámica de la interacción entre sus componentes, y lo haremos en un futuro video. Veremos cómo, mediante termodinámica de soluciones, podemos predecir si dos elementos tendrán una buena tendencia a mezclarse y a formar una aleación. La línea de sólidos, que es designada por una letra S mayúscula, representa la temperatura por debajo de la cual la aleación es totalmente sólida. Al espacio que existe entre las líneas sólidos y líquidos se le llama rango de solidificación, y es un concepto muy importante al momento de fabricar piezas por fundición. La línea horizontal representa una reacción eutectoide. Hablaremos un poco más de ella más adelante. Mientras tanto, nos limitaremos a decir que todo lo que está debajo de ella es material sólido. En los extremos vemos que hay zonas de solubilidad ilimitada con una sola fase, mientras que en el medio hay una zona grande bifásica. Las líneas que separan estas dos zonas son llamadas líneas de Solbus. En el siguiente video continuaremos con diagramas de fase, especialmente para el caso del acero. Hablaremos también de la regla de fases de Gibbs, un concepto muy importante, y resolveremos ejercicios utilizando la regla de la palanca, que quizá ya alguna vez hayan oído mencionar. Hay que tener en cuenta que la principal función de un diagrama de fase es la de predecir qué microestructura obtendremos al final, desde que el metal está fundido hasta que éste se haya enfriado. Sin embargo, no se toman en cuenta otros factores que podrían afectar, tales como velocidad de enfriamiento, tratamiento térmico u otros elementos salientes. En la imagen tenemos el diagrama del sistema cobre-plata con una composición de 34% de plata. Suponemos que se enfría el metal muy lentamente. Primero vamos a tener una solución líquida donde el cobre y la plata permanecen homogéneos y la solución es rica en ambos metales. En el segundo círculo se empieza a formar la fase alfa sólida y vemos que a 850 grados Celsius la máxima solubilidad que tiene la plata en esta fase es de 7.8%, ya que la fase alfa es más rica en cobre, la concentración de plata es más rica en la fase líquida. Bajando un poco más la temperatura, vemos que se alcanza un máximo de 7.9% de plata y 91.1% de cobre que ya han solidificado en una sola fase, y el resto permanece líquido. En este caso en particular, siempre va a solidificar el cobre primero. Finalmente, a 780 grados Celsius, tenemos la temperatura eutectica. Todo lo que esté debajo a la temperatura eutectica es sólido, convirtiéndolo así en otra constante del material. El concepto de temperatura eutectica es muy importante porque si observamos las trayectorias de las líneas líquidos, es ahí donde convergen. Entonces, ese punto del diagrama nos indica a qué composición conseguiremos el punto de fusión más bajo posible para nuestra aleación. También es el único punto donde no hay rango de solidificación, es decir, que a esa composición y temperatura, el paso de sólido a líquido o líquido sólido es prácticamente instantáneo. La reacción eutectica es la más común de las reacciones en los diagramas de fase. Esta se caracteriza por estar formada por dos microconstituyentes y siempre tendrá la misma composición y, como dijo mi compañero, siempre se formará a la misma temperatura. Los microconstituyentes forman un patrón repetitivo laminar de fases alfa y beta. Las composiciones de las dos soluciones sólidas están dadas por los extremos de la línea eutectica. En la imagen tenemos una aleación hipoeutectica, es decir que su cantidad de B es menor a la composición eutectica. En la segunda es una aleación eutectica, es decir que tiene exactamente 40% de B. Y en la tercera imagen tenemos una aleación hipereutectica, que tiene más de 40% de B. A medida que una aleación hipo o hipereutectica comienza a solidificar a la temperatura de líquidos, empieza a formar una fase alfa, pero la solidificación se completa en forma eutectica cuando llega a esa temperatura. Existen muchas reacciones en los diagramas de fase, pero las 5 más importantes son las siguientes: la eutectica, la peritectica, la monotectica, la eutectoide y la piritectoide. Estas son las llamadas reacciones invariantes. En la eutectica, el líquido formará dos fases sólidas. En la peritectica, un sólido insoluble y un líquido formarán una fase nueva. La monotectica se caracteriza por producir de un líquido 1, un líquido 2 y un sólido insoluble. La eutectoide es similar a la eutectica, pero aquí en vez de que un líquido forme dos sólidos,
una fase sólida formará dos fases sólidas nuevas. Y la peritectoide es igual, pero aquí dos fases sólidas formarán una nueva fase sólida. Con el desarrollo de la ciencia de materiales se han logrado muchos diagramas de fase. Sin embargo, raramente se utiliza todo. Solo algunas partes. Por ejemplo, el silicio es uno de los salientes más comunes del aluminio, ya que este le otorga mayor resistencia mecánica. Sin embargo, raramente se le añade más de un 4%. Se puede observar que es un diagrama relativamente sencillo, con una reacción invariante del tipo eutéctica y un máximo punto de solubilidad de silicio en aluminio de 1.6. El diagrama de la derecha corresponde al sistema cobre-zinc o latón. Generalmente tienen una composición aproximadamente de 40 o quizá 30% de zinc. En el diagrama se puede ver una reacción peritectoide, un par de peritécticas y múltiples zonas de immiscibilidad. Cada sistema de aleaciones se comportará de manera diferente y dependerá de múltiples condiciones. Puede haber diagramas muy complejos o muy simples con múltiples reacciones y muchas fases diferentes, pero muchas de ellas no se ven a menudo debido a que no tienen utilidad ingenieril o por lo complicado que resulta llegar a estas. El sistema cobre-aluminio es un buen ejemplo de complejidad contra utilidad, ya que el cobre a lo mucho se le agrega un 11% de aluminio, por lo que todo lo que está más allá del 20% de aluminio es inútil para nosotros. Finalmente tenemos el diagrama hierro-carbono. Este es de los diagramas más útiles que se tienen. Prácticamente el hierro puro no tiene utilidad si no se le agrega carbono, ya que dota al hierro de la dureza y de la resistencia necesaria para nuestro uso diario. A la fase alfa se le conoce como ferrita, a la fase gamma se le conoce como estenita y al acero eutectoide se le conoce como perlita, que es una mezcla de fases o en términos metalúrgicos un microconstituyente, compuesto de láminas de ferrita y de carburo de hierro, o cementita, nombre dado a la fase teta. El hierro puro tiene la característica de tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo, y cuando se calienta hasta la temperatura de austenitización a partir de 723 grados centígrados cambia a cúbica centrada en las caras. A este fenómeno se le llama alotropía. Todos los sistemas de clasificación de los aceros incluyen el porcentaje de carbono entre sus números, pero la clasificación más baja divide a los aceros en aceros de bajo, de medio y de alto carbono, que tienen hasta un 0.25, 0.55 y un 2% de carbono respectivamente. 2% es el máximo contenido de carbono en la aleación para denominarla acero. También pueden clasificarse como aceros ferríticos, austeníticos o perlíticos dependiendo de la fase que predomine entre ellos. Si se tiene arriba de 2% de carbono se denomina hierro fundido, como ya se mencionó cuando mencionamos las microestructuras. Lo que diferencia a los hierros fundidos de los aceros es que hay carbono en forma de grafito en la microestructura, es decir, en forma pura, formando las hojuelas de grafito o los nódulos, dispersas por toda la matriz. Con esto concluimos el video de hoy. El día de hoy estamos muy emocionados porque por fin estrenamos logo del canal. Muchas gracias por el gran apoyo que todos nos han brindado en este proyecto. Esperamos poder continuar y seguir mejorando. Difundan por favor el canal y suscríbanse si no lo han hecho. Dejaremos las cuentas que usamos en la descripción del canal y ante cualquier duda o sugerencia nos pueden enviar correo a la dirección que aparece en pantalla o en los comentarios. Responderemos tan pronto podamos. Y recuerden, no hay malos materiales, solo hay malos usos. Hasta luego.